Buenas tardes a todos. Vamos a continuar el tema que estuvo hablando hoy Daniel. Los que la vieron, pues fue una clase muy completa, así que estaba muy buena. Y para esto igual hay que ver sí o sí las dos clases previas de anatomía, ¿sí? También mi compañero Andrés Mestre también dio una clase de enfermedad coronaria que está muy buena igual, que pues les sugiero que la vean primero, ¿sí? Y después ya esta clase más que todo va a ser complementaria y nos vamos a abocar más que todo a hablar de la resonancia cardíaca, ¿sí? Que es un método gold estándar para diagnosticar diferentes tipos de patologías cardíacas. Bueno, la resonancia cardíaca entonces se basa en la cuantificación exacta de los volúmenes, la función ventricular y masa miocárdica, ¿sí? Se va a poder estudiar muchas cosas por resonancia cardíaca. Va a ser un método gold estándar para patologías como miocardiopatías, patologías del pericardio, valvulopatías, masas, tumores, pacientes posquirúrgicos y demás. Y vamos a ir viendo, vamos a hablar primero un poco de las secuencias y todo lo que igual ya explicó previamente Daniel, pero lo vamos a hacer un poco más resumido ahora. Y vamos a obviar la parte de anatomía, ya que igual ya se dieron en las clases pasadas. Bueno, características técnicas de la resonancia magnética cardíaca. Necesitamos sí o sí un resonador mínimo con 1.5 de teslaje para hacer este estudio. Las bobinas apropiadas para un estudio cardiológico y también lo que es los electrodos, ¿no? Toda la preparación del paciente que nosotros ya conocemos en consola. Bueno, para entender un poco mejor lo que es la resonancia cardíaca, pues tenemos que saber de qué nos va a servir lo que es el electrocardiograma que ponemos al paciente, si el gatillado, el gating que hacemos. Lo vamos a utilizar porque necesitamos adquirir las imágenes en una fase en específica del ciclo cardíaco, ¿sí? Y en apnea del paciente. Por eso cuando el técnico le dice al paciente que respire hondo, suelte el aire y mantenga, pues es para agarrar una fase en apnea, más que todo en la diástole. Bueno, que acá es donde pues se van a ver mucho mejor las imágenes de en cardioresonancia y con menos movimiento, ¿ok? Entonces recuerden que siempre para resonancia se va a utilizar la fase de diástole y en apnea respiratoria. Tenemos muchas lo que hace la tecnología para mejorar el estudio de resonancia, pues intenta lo que es agarrar en una sola apnea varias imágenes y en un corto tiempo, ¿sí? Entonces todo esto fue evolucionando en el tiempo, donde se empezaron utilizando lo que son las secuencias de Spinnaker, donde se agarraba solo un espacio en cada fase de apnea respiratoria. Entonces esto tardaba mucho para hacer las imágenes. Entonces posteriormente se fue estudiando y se fueron analizando otro tipo de secuencias Spinnaker, que son las turbo Spinnaker y las Haste, ¿sí? Que estas son mucho más, o sea, que abarcan más tejido en una sola apnea respiratoria, agarran mucho más espacio acá que las primeras y lo hacen en un tiempo más corto, ¿sí? Entonces todo esto beneficia tanto al paciente, al tiempo de estudio, al tiempo de adquisición y incluso a la calidad de las imágenes, ¿ok? Acá tenemos otro cuadro donde nos especifica que tenemos que agarrar que el gating pues se utiliza mayormente para agarrar las imágenes en fase de apnea en diástole. Bueno, entonces todos los avances en resonancia pues se han hecho para que las imágenes salgan de mejor calidad en un menor tiempo posible. ¿Sí? Miren que acá, por ejemplo, las Spinnaker antes se hacían sin apnea y tardaba casi 3 minutos para adquirir 15 imágenes. ¿Sí? Y ahora con las Haste pues los hacemos en 15 segundos. La misma cantidad de imágenes y con una mejor calidad, sin mucho artefacto. Acá tenemos otro ejemplo donde pues vemos tiempos de adquisición en una sola apnea
donde podemos agarrar muchos cortes del corazón. Es una secuencia sangre negra anatómica morfológica, donde tenemos varias secuencias, varios cortes en una sola apnea respiratoria. Son secuencias rápidas que se realizan en 19 segundos. ¿Sí? Más de la actualización, pues la idea siempre va a ser acortar el tiempo de estudio y mejorar la calidad de imagen. A la izquierda tenemos un tiempo diferente en una secuencia Spineco antigua, y actualmente lo que se va mejorando pues la calidad de imagen y el tiempo. Acá tenemos todas las reconstrucciones que se hacen, el postproceso de las imágenes, que pues ahora ya incluso están manejadas con inteligencia artificial y pues nos dan todos los datos que aportan al especialista en cardioimágenes para que pueda valorar la patología cardíaca y la función cardíaca, sí, que es lo principal. Entonces simplemente se va marcando las partes subendocárdicas, subepicárdicas de los ventrículos, y la inteligencia artificial incluso ya te lo hace todo esto automáticamente y te da los valores que necesitamos. Como acá tenemos un cuadro donde pues ya nos marca todo, ¿sí? Simplemente es hacer el proceso y el equipo hace todo. Acá tenemos un cuadro donde nos da la diferencia de las Spineco y las HAST actualmente, donde en un solo ciclo cardíaco podemos hacer mucho más imágenes y mejor calidad. El protocolo de resonancia cardíaca, pues acá tenemos una lista un poco básica, pero que abarca lo más importante, ¿sí? Primero, obviamente, la preparación del paciente, donde va a entrar igual toda la entrevista que nosotros hacemos al paciente, las medidas de bioseguridad, y todo lo que ya conocemos, ¿sí? En cuanto a la entrevista del paciente, todo lo que nos pide el cardiólogo preguntar, la patología cardíaca referida, que se esté estudiando, los estudios previos que son importantes para ver qué tipos de secuencias se le va a hacer al estudio y todo lo demás que ya conocemos en consola, ¿sí? Y lo dijeron también en las clases previas. Después tenemos los localizadores, que ahora los vamos a explicar, y los cortes anatómicos, los cortes funcionales, las secuencias T1, T2 que se van a utilizar, y por último el contraste con grado de línea y los realces tardíos que vamos a tener. Eso lo vamos a ir explicando uno por uno. Bueno, primero la preparación del paciente, que ya lo dijimos, posicionamiento del escáner, todo el tema de bioseguridad, ausencia de material ferromagnético, las antenas indicadas para cada imagen cardiológica, el registro del electrocardiograma con el gating. Si es necesario, pues capaz en pacientes que tienen mucho pelo en pecho, pues hay que rasurar el sitio de colocación de electrodos, porque tiene que ser lo más exacto posible, ¿sí? Para poder agarrar la fase de diástole en apnea y adquirir buenas imágenes. Es muy importante. El protocolo de adquisición, pues se van a realizar primero 3 cortes que ya conocemos, tanto el axial, coronal y sagital, y de aquí pues se va a ir orientando todo el resto de las secuencias al eje del corazón, ¿sí? Ya que el eje del corazón pues es diferente a la del cuerpo. Entonces tenemos que agarrar cortes al eje del corazón, ¿sí? Las secuencias más básicas y más importantes son las morfológicas, las funcionales y el realce tardío. Las secuencias morfológicas también se van a denominar secuencias en sangre negra, por el hecho de que todo material que tenga flujo o esté en movimiento, como la sangre, pues la vamos a ver hipointensa en esta secuencia. Entonces se las denominó sangre negra. ¿Sí? Son secuencias en cortes axiales nada más del cuerpo, que mayormente no van a estar anguladas todas al eje del corazón, pero pues mayormente es para ver la anatomía, ¿sí? Por eso se llaman secuencias morfológicas, sangre negra, ¿ok? La sangre blanca van a ser secuencias ya funcionales, van a ser secuencias dinámicas, movimiento dinámico del corazón. Estas pues se llaman secuencias sangre blanca por el tema de que la sangre pues, se ve hiperintensa. Bueno, van a ser secuencias gradiente eco, y es de acá de donde vamos a sacar más que todo
la información para patologías funcionales del corazón, de la patología cardíaca. Y por último vamos a hablar del realce tardío. Vamos a empezar un poco más profundizando las secuencias anatómicas morfológicas, sangre negra, que dijimos pues que las vamos a escribir en cortes axiales al eje del cuerpo para ver y valorar toda la parte anatómica del corazón y los grandes vasos. Bueno, tenemos algunos ejemplos donde nos va a servir este tipo de secuencia. Por ejemplo, acá ya viendo un poquito de patología, donde vemos lo que es un quiste pericárdico. El quiste se va a ver en este caso hiperintenso. ¿Por qué? Porque no va a tener movimiento el flujo de líquido que tiene el quiste, sí, mientras que la sangre que está en flujo de movimiento se va a ver hipointensa en una secuencia sangre negra o morfológica. Bueno, otro tipo de uso en este tipo de secuencia morfológica pues son las que se utilizan con T1 con y sin saturación grasa para valorar el tejido graso pericárdico. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, hay una patología que capaz se nos puede pasar desapercibida, que es un engrosamiento pericárdico, ¿no? En la imagen a la derecha. Un engrosamiento pericárdico pues se va a denominar mayor a 4 milímetros. También otra de las utilidades de la secuencia negra morfológica con supresión grasa pues nos va a servir para diagnosticar displasia arritmogénica del ventrículo derecho, que es una patología que cursa con acúmulo de grasa, ¿sí? En la parte subepicárdica del ventrículo derecho. Como vemos en la imagen a la izquierda, pues tenemos una secuencia, 4 cámaras, que capaz es sangre blanca en este caso, pero vemos la pared del ventrículo derecho pues muy delgada, ¿sí? Y en la del medio vemos una secuencia sangre negra sin saturación grasa y al lado una con saturación grasa, donde vemos que toda la parte pericárdica del ventrículo derecho pues se ve totalmente hipointensa y satura la grasa. Bueno, con esto llegamos a un diagnóstico de displasia ritmogénica. También tenemos la utilidad de pacientes postquirúrgicos en una secuencia anatómica, donde acá hay un ejemplo de un paciente con múltiples cirugías, múltiples stents, donde vemos una aneurisma a nivel del bypass, ¿sí? Que realza, que se ve realza, mejor dicho, se ve hiperintenso, y toda la sangre con flujo y movimiento pues se va a ver hipointenso, ¿sí? Mismo paciente en cortes sagitales, tanto en secuencia sangre negra y sangre blanca, donde vemos también la patología acá, ¿sí? El aneurisma del bypass. Y también podemos ver la dilatación de las colaterales. Bueno, vamos a pasar ahora a las secuencias funcionales, la secuencia cine, que como dijimos pues van a ser dinámicas en movimiento del corazón, ¿sí? Estas secuencias van a valorar más que todo la función cardíaca, entonces nos van a ayudar a valorar tanto la fracción de eyección, los volúmenes ventriculares, la masa miocárdica. Y vamos a tener acá los cortes conocidos como los que son de 2 cámaras, 4 cámaras, el eje corto, el 3 cámaras, donde como mínimo tenemos que tener estos 3 tipos de cortes en secuencia cine, ¿sí? El 2 cámaras, pues como su nombre lo dice, es un corte que nos va a dar la visualización del ventrículo izquierdo y la válvula de conexión con el ventrículo derecho, la válvula mitral. Nos va a mostrar las 2 cámaras cardíacas, y el 4 cámaras nos va a ayudar más que todo a visualizar ambos ventrículos, ambas válvulas auriculoventriculares y pues ambas aurículas. Y el eje corto, que mayormente se va
abocar a visualizar lo que es las paredes del ventrículo izquierdo, pero también se puede llegar a evaluar lo que es el ventrículo derecho y su salida, tracto de salida hacia la cava, ¿sí? Un poco más de la secuencia cine, pues el nombre que lee la nomenclatura universal es las siglas en SSFP, que pues está escrito en sus siglas en inglés, pero hay nomenclaturas pues por equipos, ¿sí? Los que vamos a utilizar, que son el Fiesta, el Tropist, el Balance, entre otros de acuerdo al equipo. Bueno, el espesor de corte también, que se va a manejar 8 milímetros y un gap entre corte de 20%. Acá tenemos un eje corto, ¿no? En la imagen, una secuencia sangre blanca en eje corto, donde, mejor dicho, en 2 cámaras, donde podemos visualizar más que todo el ventrículo izquierdo con su salida hacia la aurícula izquierda, así su correspondiente válvula mitral. Las secuencias cine, pues las vamos a ver en estos diferentes cortes. Como dijimos, los principales, el 2 cámaras, el 4 cámaras, el eje corto y el 3 cámaras, ¿sí? En 3 cámaras, pues mayormente nos va a ayudar a valorar el flujo de la válvula mitral hacia la aurícula izquierda y hacia su salida por la válvula aórtica, hacia el tronco de la aorta ascendente. Acá tenemos cómo se adquieren los diferentes tipos de secuencias, que ya lo explicó Daniel, no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero pues de los mismos cortes que tenemos al inicio vamos sacando el 2 cámaras, el eje corto, el 4 cámaras y demás. Bueno, acá también tenemos el 3 cámaras, que ya lo explicamos. Vamos a pasar. Y bueno, acá la vista en eje corto, vamos a hacer mucho énfasis, ya que nos va a servir mucho para diagnosticar patologías como isquémicas y infartos, áreas de edema, áreas de miocarditis, y se van a realizar mayormente o se van a centralizar en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Son como cortes axiales a nivel del ventrículo izquierdo. Como vemos acá en la imagen, tenemos 9 imágenes donde arriba a la izquierda empieza a hacer cortes axiales a nivel del ventrículo izquierdo desde el ápice y hasta la base abajo hacia la derecha, ¿sí? Son cortes secuenciales en todo el ventrículo izquierdo. Acá tenemos una imagen donde nos especifica un poco mejor. A la izquierda, pues un corte en 4 cámaras, sangre blanca, donde vemos que los axiales se les va a hacer a nivel de la base, a nivel media del ventrículo y a nivel axial del ventrículo, y pues de acá van a ir saliendo lo que son los cortes en eje corto, las imágenes en eje corto del ventrículo izquierdo, ¿sí? Tanto de la base, la parte medial, donde pues un indicador que estamos en la parte medial también es los músculos papilares adyacentes al miocardio del ventrículo, y la parte apical. Hay una tabla que vamos a utilizar para valorar los segmentos del ventrículo izquierdo, que no es difícil de entender. Si de la parte central, vamos a empezar pues por la parte del ápice, ¿sí? En estos 9 cortes, toda la parte central, desde el 13 al número 17, pues van a ser los segmentos del ápice del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y mientras más vamos hacia la periferia, pues vamos a empezar a ver las partes de los cortes mediales del ventrículo, y más periféricamente pues los de la base del ventrículo, ¿sí? Acá tenemos otra imagen más esquemática, corte basal del ventrículo, donde vemos la parte más periférica, corte medial y corte apical, ¿sí? Esta imagen de 17 segmentos pues nos va a ayudar mucho para determinar el área en
cuando veamos nosotros una lesión a nivel del miocardio o del tejido cardíaco del ventrículo izquierdo, pues nos vamos a guiar en esta tabla de segmentos para ver la ubicación, informar la ubicación de la lesión, ¿sí? Si vemos una lesión que está, por ejemplo, en la parte anterior, pues la vamos a describir con esta tabla. Hacia el 1, el 7, una parte inferior hacia el 10 y 4, una lateral hacia el 6, 5, 6, 11, 12 y otra que está a nivel septal, lado izquierdo, pues con los números correspondientes. Y si hay una lesión que está más al ápice, pues va a dar unos números más hacia el centro de la imagen, ¿sí? Acá tenemos otra tabla esquemática que va a explicar mucho mejor esto. Acá tenemos, por ejemplo, a nivel de la base del corazón, más hacia la periferia, cómo nos delimita, ¿sí? Si hay una lesión en la cara anterior, en la cara inferior, anterolateral, inferolateral o en la parte septal. Y después se hace un postproceso donde se va viendo con esta tabla que también es denominada el ojo de buey, ¿no? Capaz lo van a escuchar mucho cuando lleven cardiología en la SAR. Tanto en la parte basal del corazón, la parte medial y la parte apical. Toda esta tabla pues también nos va a ayudar no solo a identificar el área de la lesión, sino que también va a tener relación con la irrigación, con la irrigación principal que va a tener esa área, ¿sí? De las arterias coronarias principales, tanto la descendente anterior, la circunfleja y la coronaria derecha. En esta tabla pues nos muestra perfectamente cómo en el segmento anterior y anteroseptal van a estar irrigados por la descendente anterior, más hacia la parte lateral pues van a estar irrigados por la arteria circunfleja y más hacia la parte basal inferior que van a estar irrigados por la coronaria derecha. Entonces esta tabla no solo nos va a ayudar a identificar el sitio de la lesión, sino también la arteria principal que la irriga. Entonces es muy útil, ¿no? Más de la secuencia SIN, estos son estudios postprocesamiento. Bueno, dijimos que es el gol estándar para la función, evaluar la función cardíaca del corazón. Un ejemplo de una secuencia, sangre blanca en eje corto, donde vemos, por ejemplo, acá ya un miocardio, un ventrículo izquierdo patológico, ¿sí? Podemos ver lo que es una disminución de la pared ventricular a nivel anterior y lateral, ¿sí? Que pues capaz está irrigada más que todo por la circunfleja. Entonces ya sabemos que el lugar de la lesión y la irrigación de la misma. Entonces, ¿qué arteria está comprometida en este caso? La circunfleja. Acá tenemos otra una imagen patológica donde podemos ver lo que es una masa, un quiste epicárdico bien hiperintenso acá adyacente a lo que es a la aurícula izquierda en un corte de 3 cámaras en secuencia de sangre blanca, ¿sí? Donde vemos que una imagen bien hiperintensa de bordes delimitados adyacente a la aurícula izquierda, compatible con un quiste, ¿sí? Una formación quística pericárdica. Una de las utilidades de las secuencias en sangre blanca, ¿no? Para diagnosticar masas y tumores también. Después tenemos otros tipos de secuencia que son las secuencias para diagnosticar edema, que en sí es el T2-STIR, bueno, la supresión grasa. ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a ayudar a determinar áreas de edema con patología aguda, ¿sí? El área de edema, pues en un STIR va a realzar, no se va a ver bien hiperintenso, entonces eso nos va a evaluar una patología que pone en evidencia una inflamación aguda. Bueno, acá otro ejemplo de un T2-STIR para diagnosticar edema de un paciente patológico.
a nivel septal del ventrículo, del septo interventricular, pues vemos áreas hiperintensas en secuencias T2-STIR, que es compatible con edema, ¿no? Proceso inflamatorio agudo. En sangre negra. Bueno, hablamos de las secuencias morfológicas, después hablamos de las secuencias cine, con sus respectivos cortes, ¿sí? Y ahora vamos a entrar un poco a lo que es el realce tardío y la administración de contraste. La administración de contraste pues va a tener sus fases, ¿sí? Para la adquisición de las imágenes. Se las va a hacer igual en 3 fases. En una fase temprana a los 4 minutos, que van a ser unas secuencias rápidas. Y posterior a ello se va a realizar a los 10 minutos unas secuencias que van a ser más que todo de alta resolución, que va a ser el más importante, y posterior a ello otras imágenes con un realce ya de baja resolución. El realce tardío pues va a caracterizar lo que es el tejido tisular patológico. Es muy útil en los infartos, en las isquemias y en patologías como miocarditis y demás, ¿sí? Pues los cuidados del contraste son los que ya conocemos. Se tiene que administrar contraste de acuerdo al peso del paciente, de acuerdo a la función renal, los antecedentes de alergias y demás, todo lo que nosotros entrevistamos al paciente al inicio del estudio. Sí, acá podemos ver una imagen en eje corto, sangre blanca, donde todo el tejido negro que vemos o hipointenso, pues es el miocardio del ventrículo izquierdo normal. Y en una secuencia post-contraste, pues hay un área que realza a nivel subendocárdico, donde se correlaciona con un área de isquemia o necrosis a nivel del segmento inferior, ¿sí? Que va a estar irrigada por la coronaria derecha. Bueno, como dijimos, el realce del contraste con gadolinio pues se lo va a adquirir en 3 tiempos, de los cuales a los 10 minutos va a ser el más importante. Pero ayudan igual las secuencias al inicio, a los 4 minutos, que son secuencias rápidas nada más, que se hace de 10 a 12 cortes en una sola apnea. Y posterior a ello, a los 10 minutos, se hace lo que es el realce tardío de alta resolución, que es el más importante de todos, que nos va a determinar la patología del paciente. Sí, en acá es donde se va a realizar todos los cortes que nosotros estudiamos, los 4 cámaras, el 2 cámaras, los 3 cámaras y el eje corto, ¿sí? Siempre en apnea respiratoria, en fase de diástole. Y el último, al finalizar, pues también a veces se pide lo que es el realce tardío de baja resolución. Como hicimos al inicio, pues lo volvemos a repetir al final, una misma secuencia rápida de 10 a 12 cortes, ¿sí? Pero el de alta resolución a los 10 minutos es el más importante. Acá tenemos una imagen en un eje corto donde vemos igual un miocardio patológico con un realce a nivel de la cara lateral del miocardio que compromete la arteria circunfleja con un realce subendocárdico, ¿sí? Diagnóstico de necrosis o miocardio patológico con hiperrealce. Otro ejemplo de un realce tardío igual a nivel de segmento lateral basal o lateral inferior, compatible con patología isquémica, ¿sí? Las secuencias de viabilidad, pues es lo mismo que decir una técnica de realce tardío, ¿sí? Cuando nos pide una secuencia de viabilidad, el médico cardiólogo pues nos quiere decir que le adquiramos una nueva secuencia post contraste gadolíneo. Acá tenemos un ejemplo de un corte anatómico versus una resonancia magnética. Vean que pues es muy
muy característico para diagnosticar este tipo de patologías, pues y es el fuerte de la resonancia magnética, ¿no? Con una ecografía o una tomografía no podemos ver este tipo de lesiones. El realce tardío también se puede clasificar de acuerdo a su ubicación, ya sea de característica isquémica y no isquémica. Cuando tiene un realce más subendocárdico, pues nos va a orientar más una patología isquémica, y cuando está en una área, por ejemplo, a nivel interceptal, meso o a nivel intramural del músculo cardíaco, pues nos va a orientar más a otro tipo de patologías, ¿sí? El realce tardío también va a tener sus patrones. Como dijimos, puede ser subendocárdico o transmural, donde afecta todo el músculo cardíaco adyacente y lo atraviesa de un lado hasta el otro. Bueno, otra patología isquémica, otro ejemplo en región cortes, sangre blanca en eje corto, donde vemos una disminución del músculo a nivel de anterior y lateral del ventrículo izquierdo, con un posterior realce subendocárdico compatible con isquemia. Otro ejemplo de otro infarto, en este caso pues a nivel apical, ¿sí? Donde se puede evidenciar igual como hallazgo una imagen hipointensa a nivel de ápice, que es compatible con un trombo. Bueno, más ejemplos de miocardiopatía isquémica. Aquí capaz la relación de la irrigación de las áreas y los segmentos que antes habíamos explicado, tanto de la descendente anterior, circunfleja y la coronaria derecha. Siempre ayúdense o guíense con este cuadro, ¿sí? La miocardiopatía isquémica, pues acá tenemos otro tipo de secuencias, eje corto, lo mismo. Sí, realce tardío, un paciente isquémico, paciente de 50 años con infarto agudo de miocardio. Otro paciente con infarto. Acá vamos a hablar ya de miocarditis, donde vamos a utilizar la secuencia T2, ¿sí? Donde vemos un realce en T2, pues nos va a indicar lo que es una patología inflamatoria. Y con un realce tardío post-contraste, pues vamos a confirmar este diagnóstico. ¿Okay? En secuencia cine no vemos ninguna alteración, simplemente secuencia T2, un realce y un realce tardío post-contraste. También podemos diagnosticar por resonancia cardíaca lo que son las miocardiopatías dilatadas. Acá vemos un ejemplo de un aneurisma apical, que en un paciente con antecedente de Chagas, ¿sí? Un adelgazamiento de la pared con una herniación, se puede decir, del contenido del ventrículo izquierdo. Y una secuencia pues, de 4 cámaras sangre blanca. Mismo paciente, donde evidenciamos lo que es, hay un realce tardío en la formación del aneurisma apical, representando lo que es un tejido fibroso cicatrizal en un paciente chagásico. Acá otro paciente con otro tipo de aneurisma a nivel basal lateral, lo mismo, un realce tardío también de aspecto cicatrizal fibrótico. También podemos diagnosticar las hipertrofias mediante resonancia cardíaca. En esta imagen pues es muy claro la hipertrofia asimétrica irregular de la parte septal del ventrículo izquierdo en un eje corto. No hay mucho que decir, está muy clara la imagen. Se puede decir que es en base media del músculo del ventrículo izquierdo, porque se visualizan lo que son los músculos papilares, ¿no? Con un engrosamiento simétrico. Otro paciente con una miocardiopatía dilatada, vemos muy engrosadas lo que son las paredes del ventrículo izquierdo, asociadas a lo que es a un realce tardío de la parte intramural del músculo. ¿Sí? No es una patología isquémica, simplemente
cuando un músculo está aumentado de tamaño, pues necesita más irrigación en esa área y por eso no llega la sangre y realza el contraste, sí, pero no es debido a una patología de infarto previo, sino a una secundario a una miocardiopatía dilatada, hipertrófica. Más ejemplos de pacientes con hipertrofia, en este caso a nivel septal, con un realce intramiocárdico multifocal, que es cuando se da en este tipo de regiones, más a nivel septal, pues nos inclina más a pacientes jóvenes y si tienen un realce multifocal, pues es un indicativo de mayor riesgo para muerte súbita de los pacientes, que se da mayormente en varones y en pacientes jóvenes. Un eje corto, sangre blanca, y acá un eje de 2 cámaras y un eje de 3 cámaras, y donde nos muestra tanto la hipertrofia miocárdica como el realce intramiocárdico multifocal. Otro paciente con un engrosamiento a nivel septal por hipertrofia, en este caso familiar. Acá un caso de madre e hijo que pues tienen, ¿no?, una hipertrofia miocárdica congénita, que ambos pacientes son muy similares y están asintomáticos, pero en el paciente joven pues se ve mucho más realce asimétrico, así que es mucho más propenso a tener una patología con muerte súbita posterior, secundario a una hipertrofia miocárdica asimétrica. Acá otro paciente pediátrico de 10 años con antecedente de una miocarditis perinatal con un realce periférico a nivel de todo el miocardio. ¿Sí? Acá en la imagen se ve todo el realce en todas las paredes, tanto septales, basales, laterales, anteriores e inferiores. Un paciente con antecedente de una miocarditis perinatal. Otro tipo de secuencias que se utilizan en resonancia magnética pues van a ser la perfusión, igual ya han sido explicadas previamente. Se realizan secuencias con contraste en diferentes tiempos para ver la llegada del contraste a los tejidos, ¿no? Tanto el miocardio, adyacente y demás. Secuencias de flujo, también post-contraste, donde se utiliza este tipo de secuencia que vemos abajo a la derecha, donde vemos la aorta ascendente de un color y la descendente de otro, ¿no? Es el mismo mecanismo del Doppler, ¿no? Una sangre que llega se ve de un color y la que se aleja de otro color. Secuencias Stading también, que valoran más que todo lo que es la deformidad miocárdica. Igual son secuencias que se hacen en dinámico y nos va a mostrar áreas que no se contraen, áreas patológicas que no se contraen, al igual que el resto del parénquima miocárdico. Bueno, son secuencias siempre en dinámico. Secuencias espirales que se utilizan más que todo para arterias coronarias, pero esto se lo dejamos más que todo a la angiotomografía. Secuencias angiográficas para valorar patología vascular. Aquí un ejemplo de una coartación postductal a nivel de aorta descendente con su posterior dilatación de arterias adyacentes, que este tipo de patología también está relacionado a una válvula bicúspide, pues sí, se las puede ver por resonancia, ¿no? Una válvula bicúspide aórtica. Secuencias nuevas que se utilizan, pues las mapping también para evaluación de fibrosis difusa con escala de colores, como vemos en la primera fila, pues un volumen normal, en la segunda ya un volumen engrosado con diferente tipo de caracterización de color que nos indica lo que es una fibrosis difusa, ¿no? De acuerdo a los valores. Evaluación de masas y tumores. Tenemos acá el más frecuente tumor benigno en cuanto a patología cardíaca en adultos, pues que es el mixoma auricular, es muy frecuente encontrar entre los tumores benignos. Lo vamos a ver lo que es hipointenso en una secuencia T1, levemente hiperintenso en T2 y con un realce heterogéneo, la administración de contraste, ¿no? Todas secuencias en 4 cámaras, donde podemos visualizar en la aurícula izquierda la lesión. Otro ejemplo de un mixoma aurícula izquierda, lo mismo.
En la aurícula izquierda vemos la lesión hipointensa con un realce o levemente hiperintenso en T2. Otro mixoma, aurícula izquierda. Fibroma también, que es uno de los tumores benignos más frecuentes en pacientes pediátricos. Y a diferencia del mixoma, pues acá está la lesión, ¿sí? Todo eje corte es en eje corto, donde vemos una lesión hiperintensa ISO en T1, en T2, y en secuencias de perfusión, pues no se va a ver hipointenso, y en contraste va a realzar bastante la lesión a diferencia del mixoma, y va a tener un signo característico que es el núcleo hipointenso de esta lesión. Sí, es muy característico del fibroma. También podemos diagnosticar lipomas, que bueno, pues nos va a ayudar mucho la saturación grasa y no va a captar al gadolinio lipoma. Los angiosarcomas, que son los tumores malignos más frecuentes en el adulto, que pues se va a ver heterogéneo en todas las secuencias, ¿no? Muy heterogéneo, tanto al realce como en T1 y T2. Uno de los tumores malignos más frecuentes, angiosarcoma. Y otros diagnósticos también, las pseudomasas, ¿no? Como ya vimos en otras imágenes, trombos, estructuras quísticas como quistes pericárdicos, calcificaciones en el anillo mitral, trombos, quistes hidatídicos a nivel septal, a nivel adyacente a la aurícula, y vegetaciones, pero esto no son tan frecuentes de ver en una resonancia por el tamaño que tienen, ¿no? Pero un diagnóstico definitivo en sí de vegetaciones pues se va a dar por anatomía patológica. Y acá vamos a hablar un poco de miocardiopatía infiltrativa, más que todo el diagnóstico de hemocromatosis en pacientes con sobrecarga de hierro, donde se va a utilizar lo que es la secuencia T2 estrella para valorar lo que es hígado y miocardio, ¿no? Se va a hacer un T2 estrella en diferentes tiempos y se va a ver el realce que tiene en cada secuencia de acuerdo al tiempo que transcurre. Entonces, mientras más si realza más tempranamente, pues va a ser diagnóstico de un peor pronóstico, ¿sí? En este caso vemos como el hígado en arriba se ve bastante hipointenso respecto al miocardio, entonces la patología está más a nivel de hígado, y en la imagen de abajo, pues la patología va a ir más hacia el miocardio. Como dijimos, pues la sobrecarga de hierro se va a valorar por una secuencia T2 estrella. Es importante porque va a dar una falla cardíaca, el paciente va a estar más propenso a arritmias y a un mayor riesgo de muerte por miocardiopatías en pacientes con sobrecarga de hierro, ¿sí? Entonces es importante diagnosticarlas a tiempo. Acá otro ejemplo de una secuencia T2 estrella, ¿sí? A mayor sobrecarga de hierro, pues se va a ver más hipointenso la imagen, ¿sí? Tanto en el miocardio como a nivel hepático. Otro ejemplo de un miocardio normal y otro con sobrecarga de hierro. La secuencia T2 estrella en diferentes tipos de tiempos adquiridos, ¿sí? Entonces se va adquiriendo una secuencia, otra y otra, así sucesivamente a lo largo del tiempo, y se va viendo dónde se ve, si se ve más hipointenso en fases tempranas, pues es un peor pronóstico. Acá todo el postprocesamiento de las imágenes, que lo hace todo el cardiólogo especialista en imágenes en su consola. Igual lo mismo, diagnostica lo que es la hemocromatosis de acuerdo a los valores. Acá un paciente que tiene más acumulación de hierro a nivel hepático, y a nivel miocárdico pues muy poco, ¿sí? Y acá otro también con patología a nivel más hepática que el corazón, y a diferencia de este otro paciente que pues el que pierde más intensidad es a nivel cardíaco, entonces la patología está más a nivel del corazón. Implicancias clínicas, pues cuando hay una pérdida de intensidad menor a 10 milisegundos, pues hay una sobrecarga de hierro severa y es peor pronóstico. Bueno, les dejo la tabla ahí para que la lean.
De patología coronaria no vamos a hablar mucho, ya se habló bastante en la clase de Andrés y también la clase de Daniel que dio. Más que todo se va a utilizar obviamente el gating, las secuencias de, diré, el gatillado, tanto retrospectivo como prospectivo, que también lo explicó Daniel, lo vamos a pasar. Hay ciertos parámetros que nos van a modificar todo esto, pero pues tienen que recordar que al modificar cualquier parte de estos parámetros también vamos a aumentar lo que es el ruido de la imagen. Entonces hay que tomar en cuenta al elegir al paciente también, paciente con un índice de masa corporal alto o con múltiples cirugías, múltiples stents o múltiples calcificaciones, pues no nos van a ayudar mucho a hacer un diagnóstico por angiotomografía. Artefactos, por ejemplo acá un mal acopio de los electrodos, pues nos va a dar un tipo de artefacto ahí en el estudio donde pareciera que no tiene flujo a este nivel, pero sin embargo simplemente es una mala colocación de los electrodos, artefactos por movimientos, artefactos por un índice corporal alto del paciente, por utilizar más kilovoltaje, pues vamos a ver de menor calidad el estudio. Acá tenemos un ejemplo donde pues la coronaria anterior, pues a nivel distal, no vemos casi nada de irrigación, pero simplemente es por artefacto del paciente. Áreas calcificadas también nos van a impedir valorar lo que es la parte de las coronarias. Cuando el paciente tiene muchas calcificaciones, pues no nos va a ayudar, ¿sí? Los stents, depende del material. Depende del material que van a tener, pues va a haber stents que van a tener una densidad muy alta en tomografía y nos van a permitir valorar lo que es el interior de la luz de las arterias coronarias, mientras que otros sí vamos a poder permitir la luz, valorar la luz vascular. Preparación del paciente, ya lo sabemos, lo conocemos. Se agarra un FOB lo más pequeño posible para pues irradiar menos al paciente y que sea una mejor calidad de imagen. Pero hay patologías cuando tienen bypass, por ejemplo, pues donde tenemos que lamentablemente agrandar el FOB para poder ver este tipo de lesiones. Esto es un poco de anatomía que ya lo repasaron, pues con su correlación tomográfica. La coronaria izquierda con la descendente anterior circunfleja que van bajando en los más cortes, va apareciendo lo que es la coronaria derecha, ramas diagonales de la descendente anterior y nada, así es anatomía que ya lo vieron. Aquí una secuencia 3D volumen rendering que muestra lo mismo, la irrigación del corazón, coronaria derecha, descendente anterior, anatomía. Bueno, la aplicación de la angiografía coronaria pues nos va a permitir valorar lo que es el porcentaje de estenosis y la presencia de tipo de placa de ateroma. Entonces la vamos a clasificar. Cuando veamos estamos valorando una arteria coronaria, pues vamos a ver si tiene lo que es algún artefacto o algún defecto de relleno, de acuerdo a la densidad que tenga. Si es más hipodenso, pues lo vamos a diagnosticar como una placa más que todo lipídica, y lo contrario una calcificada, y va a tener lo que es su clasificación en placa no calcificada, placa mixta cuando tiene ambos patrones y placa calcificada cuando solo tiene calcio. Acá tenemos un ejemplo de una paciente con una placa lo que es hipodensa a nivel del tercio superior de la circunfleja, que se correlaciona con una placa no cálcica, que vemos que incluso acá pues compromete casi el 25 a 50% de la arteria. Una placa mixta, tanto calcio como áreas hipodensas lipídicas, compromete bastante lo que es la luz. Placa totalmente calcificada, ¿sí? Y caracterización de la placa, pues hay que ver si compromete excéntricamente o concéntricamente al vaso, cuánto porcentaje del vaso también es importante conocer. Y vamos a tener una tabla que vamos a explicar adelante. Acá tenemos otra placa de baja densidad, que es menor a 30 unidades Hounsfield, con una área pequeña calcificada.
Recomendaciones para hacer la angiocoronaria, pues es importante tener los cortes axiales en cuenta, que nos permiten valorar bastante bien las coronarias, los cortes en MPR, oblicuas, también muy importantes, donde podemos ver tanto la saliencia como el trayecto de las coronarias, la parte vascular. El MIP, que tiene sus desventajas, ya que cuando hay mucha calcificación, pues no nos va a ayudar a visualizar la parte luminal. El curvo no es tan bueno, ya que pues hay que tener mucho cuidado al delimitar lo que es un MPR curvo y nos podemos pasar por alto algún tipo de patología, como vemos acá en este ejemplo, que pues se pasa por alto un área de la coronaria y descendente y pues implica o hace sospechar de una lesión. El 3D, que más que todo es anatómica, no nos permite ver tanto la placa. Acá tenemos el porcentaje, sí, graduación cuantitativa del grado de estenosis de recomendación, que va del 0 al 5. Normal, no hay placa. 1, estenosis menor al 25%, leve de 25 a 50, moderada de 50 a 70, severa de 70 a 99% y 5 totalmente ocluida. Acá tenemos más ejemplos en un paciente con su correlación en una angiografía, que es un paciente normal, no tiene ningún tipo de placa ni estenosis luminal. Acá un grado 1, que vemos acá en los cortes axiales una placa de componente hipodenso, ¿sí? Que compromete menos al 25% de la luz. Nivel 2, ya con compromiso mayor al 25%, pero menor al 50%. Una moderada, ya con un compromiso del 50-70%, que en este caso es una placa mixta, de componente cálcico y lipídico. Una severa, que compromete casi hasta el 100% de la irrigación, y vemos la pérdida de flujo en la geografía. Y una oclusión total, ¿no? Con pérdida de flujo en la geografía, y se ve la placa que compromete la totalidad de la luz. La angiotomografía pues tiene una sensibilidad y especificidad alta, así que es muy recomendable para este tipo de patologías. Bueno, aplicaciones no coronarias de la tomografía cardíaca, pues no la vamos a centrar mucho en esto, ya que la resonancia es el gol estándar para diagnosticar todo este tipo de patologías, sí, pero voy a dar algunos ejemplos, como la displasia ritmogénica, que la habíamos visto en resonancia bastante bien con la secuencia de saturación grasa. Pues acá en tomografía tenemos una reconstrucción volumen rendering, ¿no? Pero que no es muy sugestivo ni nos ayuda mucho. Acá otra displasia ritmogénica, donde podemos ver capaz un comportamiento graso. Una miocardiopatía hipertrófica para medir lo que es el septo interventricular con una hipertrofia marcada. Otra hipertrofia septal, más miocardiopatía hipertrófica a nivel apical, a nivel medial y a nivel basal. Las criptas miocárdicas, ¿no? Que son saliencias hacia el miocardio del contenido del ventrículo izquierdo, que se pueden ver por tomografía. Trombos igual, los vamos a poder ver por tomografía hipodensos. Los mixomas también, que ya hablamos de ellos en resonancia cardíaca. Los fibroblastomas papilares, que más que todo están a nivel de las válvulas y son más pequeños. Tumores malignos, como acá un ejemplo de un melanoma, que pues infiltra hasta aurícula izquierda y ventrículo muy grande. Y pericarditis constrictivas, ¿no? Como vemos acá la calcificación a nivel de pericardio con una dilatación auricular por pericarditis constrictiva. Y otro ejemplo de una pericarditis, ¿no? Con rectificación del septo interventricular y un pericardio muy engrosado. Y bueno, eso es todo. Creo que alcancé.